Buenas noches, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre la administración financiera del capital de trabajo. Empezaremos con explicar un poco qué es la administración del capital de trabajo. Esta busca lograr un equilibrio de tal manera que se puedan cubrir las salidas de efectivo diarias con los ingresos de efectivo diarias, para de esa manera evitar inconvenientes con los proveedores y con los deudores. Es por ello que algunos de los autores los denominan también como activos de trabajo, debido a que involucra la inversión de la empresa en activos corrientes y activos circulantes. Existen varios conceptos que se deben de tomar en cuenta para poder administrar el capital de trabajo, los cuales son: el primero es la clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo, la liquidez y la rentabilidad y el ciclo operativo. La clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo es cuando los activos circulantes se pueden convertir fácilmente en efectivo en un plazo no mayor a 12 meses, los cuales pueden ser caja, cuentas por cobrar, bancos e inventarios. Cuando se habla de liquidez, quiere decir la facilidad con la que un activo se puede convertir en efectivo. Y la rentabilidad es la diferencia que existe entre las ventas netas y el costo total, lo cual es igual a la utilidad. Por lo regular, los activos circulantes son sinónimo de liquidez, pero no de rentabilidad, y los activos fijos son sinónimos de rentabilidad, pero no de liquidez. Es por ello que se debe buscar un nivel óptimo en los activos circulantes para la empresa, el cual se consigue cuando se alcanza el nivel óptimo de efectivo, inventario y cuentas por cobrar. Relación de rentabilidad, riesgo y capital de trabajo. La relación es que es importante mantener una relación positiva de capital de trabajo. Tal esquema de liquidez nos proporciona un margen de seguridad y reduce la posibilidad de insolvencia y eventual quiebra. En oposición a esto, demasiada liquidez trae aparejada la subutilización de activos que usamos para generar ventas y es la causa de la baja rotación de activos y de menor rentabilidad. La administración de capital de trabajo debe permitirnos determinar correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como de endeudamiento, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de vencimiento del pasivo. Estas decisiones deben conducirnos a buscar el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de la empresa. El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes de una firma. El término circulante quiere decir aquellos activos de la compañía espera convertir en efectivo en un periodo menor a un año. Los elementos que componen el capital de trabajo son el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el riesgo. El riesgo más que nada es el proceso donde surge la variabilidad dentro de los resultados que tú esperas. Tú como empresario tienes, o tú como inversionista más que nada, o nosotros como estudiantes o como personas que hemos eh, sido partes dentro de un acto comercial, hemos escuchado la famosa frase de a mayor riesgo, mayor es la ganancia. Pero pues también sabemos que a mayor riesgo, mayores van a ser las pérdidas. Entonces, hemos hablado, ahí ya estamos abordando de lo que es el riesgo. Pero pues el riesgo más que nada se asocia con la variabilidad de los resultados que tú estás esperando. Entonces, a mí me gusta hablar, cuando hablamos del riesgo, del ciclo operativo, ya que cuando el ciclo operativo de una empresa, que su ciclo operativo debe de ser muy rápido, ya viene siendo, por ejemplo, una hamburguesería, su ciclo operativo tiene que ser muy rápido, ya que lo que tiene en sus inventarios, lo que tiene Sí, más que nada, lo que tiene sus inventarios no se puede quedar mucho en sus inventarios, porque si se queda en sus inventarios se puede echar a perder. Entonces, cuando se echa a perder, pues van a ser pérdidas. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es el ciclo operativo. El ciclo operativo yo lo tengo como que es el periodo a partir del compromiso del efectivo para realizar las compras, hasta la recuperación de las cuentas por cobrar derivadas de las ventas de bienes y servicios.
Más que nada es de que el ciclo operativo inicia desde que tú tienes el capital, tienes que realizar todas las compras, tienes que realizar todos los gastos para realizar todo el proceso que tiene que realizar la empresa para poder realizar sus ventas y tener sus utilidades y volver a hacer el ciclo hasta, pues hasta que cumpla su objetivo, más que nada. Pues si es una entidad lucrativa, pues su objetivo es generar utilidades. Entonces, este ciclo operativo, eh, como ya lo dije, está la empresa, la hamburguesería esta, que su ciclo operativo tiene que ser muy rápido, ya que si se alenta van a haber muchas pérdidas. Ahora, si nos ponemos a pensar en un, en una empresa donde sus inventarios van a ser más lentos, voy a poner el ejemplo de una tequilera que tiene que hacer sus tequilas, tiene que sacar el agave, tiene que todo el proceso que se tiene que hacer del tequila dura aproximadamente 9 a 10 años en lo que se tiene que, pues, todo el proceso del tequila más que nada. Entonces, todo el proceso de eso son 9 10 años en lo que se tenga en el inventario, es otro tiempo aparte en lo que se tienen que hacer las compras, es otro tiempo aparte. Entonces es muy diferente lo que es la hamburguesería, lo que es la tequilera. Entonces, eh, como, como lo vimos, el ciclo operativo pues también tiene su fórmula para saber si, este, si esta empresa pues nos va a funcionar. Dentro de esta fórmula está el ciclo operativo, es el igual a la antigüedad del inventario, que es lo que nosotros como empresa, como ente, tenemos que tener en nuestro inventario, más el periodo de cobranza promedio. Entonces, si nosotros como tequilera tenemos nuestro inventario lleno de tequilas, pero hasta el tope, y lo tenemos ahí, y luego nos salen que vamos a vender de manera tenemos que vender nuestros tequilas de manera rápida, si lo vendemos de manera en efectivo, pues nos va a caer mucho más rápido el efectivo, vamos a poder hacer mucho más rápido el ciclo operativo. Entonces, como es diferente la tequilera con la hamburguesería, si lo entre más rápido, pues vamos a iniciar el ciclo más rápido. Entonces, lo que es el periodo de cobranza es, por ejemplo, si nosotros lo vendemos en efectivo, el periodo de cobranza va a ser más rápido y vamos a poder iniciar el ciclo operativo mucho más rápido. Si nosotros el periodo de cobranza lo damos, por ejemplo, a crédito, que es a lo que más se utiliza cuando eres proveedor, lo que va a pasar es de que sí, vamos a dar la mercancía, pero lo que pasa es que dentro de nuestro ciclo operativo se va a detener, ya que hasta que nos den algo de efectivo, hasta que nos liquiden la parte de las mercancías, pues nosotros vamos a poder volver a hacer el ciclo operativo para poder generar nuestras ventas, nuestras utilidades, vaya. Ahora, vamos a hablar sobre el saldo mínimo. El saldo mínimo es lo que tiene que tener la empresa para cubrir sus gastos, para poder eh, cubrir ya sean los costos y los gastos. Entonces, uno de los puntos que nos habla aquí del salario mínimo es cuánto dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia. O sea, una empresa debe tener mínimo el 10% de las utilidades que se han registrado de las ventas. Se tienen que ir acumulando hasta no excederse del 20% del capital social. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Pues más que nada para no quedar vendidos, pues. Porque si no tenemos una reserva, no tenemos nada con la que nosotros nos podamos apoyar, pues si tomamos un riesgo muy grande, pues simplemente nos vamos a desbaratar y se puede pues ir a la quiebra. Entonces es muy importante lo que es tener la liquidez, como ya lo mencionó mi compañera. Ahora, hablando sobre la selección de crédito, que es un método con
cual nosotros podemos utilizar para disminuir lo que es el riesgo en una empresa, ¿no? Existe un método que es el selección de crédito, que está basado en el análisis de las 5C, que fue escrita por Gitman, que está la credibilidad. La credibilidad es donde nosotros tenemos que revisar el historial del cliente, ya que si no hacemos esto, pues nosotros no sabemos si el cliente está en buró de crédito con otros proveedores, de que no les haya pagado. Entonces, pues nosotros tenemos que revisar si el cliente pues es un cliente respetable, vaya. Entonces, nosotros, la otra C es la capacidad. Nosotros tenemos que checar si el cliente pues puede cumplir con su deuda, porque pues si no tiene los flujos necesarios de efectivo, pues nosotros para qué le vamos a dar ese tipo de crédito. No nos va a servir para nada. Otra C es el capital. Nosotros tenemos que saber si dentro de sus estados financieros, si tiene buenas utilidades, si tiene el dinero necesario para pagarnos, porque pues no podemos más que nada darle crédito a personas que no nos pueden pagar. Y la otra C, que es el colateral, que nosotros tenemos que checar en el cliente si tienen algunos bienes, algunos activos fijos que puedan soportar el producto que le estamos dando a él, porque si no tiene los activos, si no tiene algo con lo cual respaldar la mercancía que le estamos dando, pues simplemente no es negocio para nosotros. Entonces, otro ejemplo que me gusta hablar de esto para reducir lo que es el riesgo financiero es la administración de inventarios. La administración de inventarios más que nada es cuando nosotros como empresa tenemos un excelente control dentro de los inventarios. Nosotros tenemos que tener excelentemente bien definidos lo que son las entradas, lo que son las salidas. Tenemos que tener en cuenta mucho lo que es el precio unitario. Tenemos que tener los números de unidades de la producción para tener bien en cuenta, pues como ya dije, las entradas y las salidas. Ahorita yo estoy trabajando en un sistema contable donde se dan asesorías a ranchos, y me tocó ver que en un rancho tenían números rojos en inventarios. Eso quiere decir que no están poniendo absolutamente nada de atención, que dentro de los ranchos no están poniendo absolutamente nada de atención dentro de los inventarios. Entonces está haciendo pues lo que se quiere. Está viendo que unos productos que ni siquiera se están esos productos que están en números rojos ni siquiera se están produciendo desde hace pues años. Entonces se están dando salidas a productos que no hay. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues genera pues incongruencias dentro de la empresa. Entonces pues se tiene que tener un máximo control dentro de la administración de inventarios. Se tiene que tener un tiempo de realización de inventarios. Esto quiere decir más que nada es que nosotros tenemos que tener en cuenta que en el inventario nosotros tenemos que ir sacando lo más viejo para ir metiendo lo más viejo, para ir metiendo lo más nuevo. Porque si nosotros vamos dejando para atrás dentro del inventario, pues se va a quedar lo más viejo y se va a quedar ahí, se va a echar a perder. Y eso es, pues son números rojos también se podría decir, porque pues son pérdidas nada más. Y tenemos que más que nada pues poner los costos de los artículos dentro de los inventarios, porque tenemos que ver qué es lo que nos cuesta producirlo, y también qué es lo que nos cuesta venderlo, pues, para hacer nuestro cálculo. Estrategias de funcionamiento del capital de trabajo. En estas estrategias encontramos dos métodos, el método dinámico y el método conservador. El método dinámico se refiere a financiar la mayor parte del capital de trabajo con deudas a corto plazo, lo que implica un menor costo de la deuda a corto plazo, pero con mayor riesgo porque el periodo de pago es muy corto. Esta política genera un capital de trabajo neto mínimo.
y el método conservador promueve la financiación de la mayor parte del capital de trabajo con deudas a largo plazo y capital contable. Este modelo tiene mayor costo, pero menor riesgo y da como resultado un gran capital de trabajo neto. En el dinámico se obtiene financiamiento a corto plazo y tiene tasas a costos más altos, y trae implícito los temas de riesgo, rentabilidad y capital de trabajo. La diferencia es que en el dinámico es que estamos trabajando con dinero ajeno y con plazos de tiempo en corto plazo, por ejemplo 15, 20 y 30 días, y el método conservador tenemos menos presiones por el hecho en que los financiamientos se tiene más tiempo. Para poder entender un poco mejor el método dinámico y conservador, encontramos aquí un ejemplo de un balance general de 3 empresas distintas, en donde para poder analizarlo vamos a tomar en cuenta los siguientes rubros: el índice de liquidez, rotación de activo corriente, relación pasivo corriente, pasivo no corriente y el rendimiento sobre el capital. En el ejemplo, las 3 compañías operan en el mismo sector industrial, pero se diferencian en sus políticas de administración de capital de trabajo. La empresa A es la que emplea una política muy conservadora. La empresa B sigue una política promedio para la industria y la empresa C plantea una política de capital de trabajo muy agresiva o dinámica. Como podemos apreciar en el cuadro, las políticas sobre administración de capital de trabajo tienen diferencias sustanciales entre las 3 empresas. Estrategia conservadora. La empresa A presenta la política que le resulta muy onerosa si la analizamos desde el punto de vista de rendimiento del capital, al mantener una elevada proporción de activos líquidos. Además, como se puede apreciar en la rotación de los activos totales, es lenta en función de la alta inversión en activos corrientes usados para obtener ventas. Si esta empresa hubiera realizado otras combinaciones más agresivas en las relaciones entre activos y corrientes y pasivos y corrientes, podría en primer lugar haber mejorado el margen de utilidad neta y en segundo lugar hubiera rotado más rápidamente el activo corriente. Y en la estrategia de la empresa C, que es dinámica, produjo una rotación de activos más elevadas y a su vez un rendimiento sobre el capital mayor. La tasa de rentabilidad sobre el capital fue mayor a costa de un mayor riesgo y una menor posición de liquidez. Como podemos ver, estas decisiones están influidas por la compensación entre el riesgo y la rentabilidad. Si lo vemos desde el punto de vista de los activos corrientes, cuanto menor sea la proporción de estos, mayor será la rentabilidad sobre el total de las inversiones de la empresa, tal como podemos apreciarlo en los casos de la empresa C sobre la empresa A. Normalmente, los costos explícitos de las deudas a corto plazo son menores que las de largo plazo, o sea, que cuanto mayor sea la proporción del uso de las deudas de corto plazo, mayor será la rentabilidad de la empresa. En función de lo expresado, será conveniente tener una baja proporción de activos corrientes o circulantes sobre los activos totales y una alta proporción de pasivos corrientes sobre el endeudamiento total. Esto producirá obviamente un bajo nivel de capital de trabajo. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho su atención prestada y muchas gracias.